Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Luis Carlos Ugalde, gracias por estar aquí. Salvador Camarena, Leo, muchas gracias. muy buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Esta tarde el equipo de transición, el próximo gobierno, presentó el plan de seguridad, el nuevo Plan Nacional de Paz y Seguridad. Ahí ve usted el pleno, el presidente electo, la futura secretaria de Gobernación, el futuro secretario de Seguridad, el futuro secretario de la Defensa y otros varios. Estos son los 8 puntos que contiene este Plan Nacional de Seguridad: erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia. 2, garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 3, pleno respeto y promoción de los derechos humanos. 4, regeneración ética de la sociedad. 5, reformular el combate a las drogas. 6, emprender la construcción de la paz, uno de esos que pues es un poco vago, ambiguo, no se sabe muy bien qué consiste. Recuperación y dignificación de las cárceles. Y 8, seguridad pública, seguridad nacional y paz. El presidente electo, además de todo este anuncio que hizo el futuro secretario de Seguridad, el señor Durazo, pues anunció 2 cosas importantes. Una, la conformación de la Guardia Nacional. Anunció que se va a modificar la Constitución mexicana para crear esta guardia. Ahí tiene usted los que estaban presentes. Y están presentes los líderes de las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque pues esto habrá de pasar por el legislativo. Evidentemente hay reformas jurídicas que son necesarias hacer. Los 2 secretarios, futuros secretarios de las Fuerzas Armadas, de la Sedena y de la Secretaría de Marina. ¿Cómo se va a conformar la nueva Guardia Nacional? Anunció el presidente electo con la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. De esas 3 fuentes se integrará una nueva corporación que se denominará la Guardia Nacional. Habló del reclutamiento, no inmediato, sino gradual, en los siguientes 3 años, de 50,000 elementos. Tal vez sea Luis Carlos, Salvador, Enrique, uno de los puntos que más expectativa tenía respecto al nuevo gobierno, si iba a haber o no un plan, si iba a haber una estrategia. Este es el que nos han presentado esta tarde. Creo que es la primera ocasión, no estoy seguro de lo que voy a decir, en donde se presenta por primera vez una visión global de cómo atacar un problema, que incluye incluso el tema de corrupción, la parte preventiva, la parte de la guardia. En la parte de policías no dice exactamente cómo, pero yo lo que celebro es que hay al menos una visión integral. Una visión integral, hay varios segmentos, varios módulos, y eso me parece muy claro. 2, algunos temas sueltos que preocupaban, como la amnistía o como la justicia transicional, agarran o tienen más definición, más claridad. 3, prevalecen cosas que a mí me parecen huecas o me parecen un poco fantasiosas o incluso me parecen un poco autoritarias desde el punto de vista cultural, como el tema de la constitución moral, como el tema de gobernar con el ejemplo y la honestidad. Esa parte a mí me preocupa mucho y está ya metido en lo mencionó, habló de valores incluso. Entonces, habló de una. Yo veo avances, yo veo cosas positivas. Me gusta que en el tema de corrupción, o sea, López Obrador no ha dicho nunca qué va a hacer con la corrupción, y aquí es la primera ocasión en donde esboza algunas líneas de corrupción para atacar el problema de la inseguridad, no para atacar directamente el problema de la corrupción política, pero creo que por primera vez aparecen algunas líneas sobre la mesa. Sí, en los mensajes de la tarde, y lo dijo Durazo, dice, no se entiende el problema de la inseguridad o el crimen organizado sin un componente de corrupción en la función pública. De hecho, recuerdo que incluso dice que se van a prohibir las adjudicaciones directas. Yo lo escuché, lo leí, no sé en qué parte se dijo, pero esto es una gran noticia si se refieren a las adjudicaciones directas como modelo de contratación.
Claro. porque hubo un problema en Tabasco hace algunas semanas en donde se le dio la vuelta a la ley de adjudicaciones para permitir que fueran directas por razones de desarrollo. En fin, creo que tiene cosas, yo creo que es más positiva que negativa y a mí me parece que es una buena señal la Es del un día buen de hoy. arranque, dirías tú, Salvador. Yo paso al revés. Fue la no sorpresa, ¿no? Después de meses y meses, porque el señor Durazo había sido anunciado desde enero en esa responsabilidad, hoy presentan lo que ya sabíamos, una Guardia Nacional, quizá con un poquito más de detalles, pero es lo que anunciaron desde hace meses. Empoderamiento a las Fuerzas Armadas. Pasamos del que se regresan a sus cuarteles a no hay de otra, tenemos que estar con ellos. Quizá no sea una mala noticia en el sentido de que hay un principio de realidad que se impone, pero a mí me faltó más escalar el reforzamiento de las instituciones policiales de los estados para poder tener un plazo a mediano, en un periodo no inmediato, pero a mediano plazo, que ya no necesitemos a las Fuerzas Armadas, que tengamos capacidad policíaca en los estados, en los municipios y a nivel nacional. Estos 266 enclaves o Sí, esta subdivisión que se hará, Coordinaciones. coordinación que se hará a nivel nacional, ¿quién manda ahí? Un uniformado. ¿Sobre quién manda? Pues sobre el gobernador, sobre los presidentes municipales, sobre las policías o fiscalías. ¿Cómo se va a coordinar eso constitucionalmente? Pues a lo mejor lo van a cambiar la ley a modo. Pues ahí estaba el señor Monreal y el señor Delgado, es decir, los líderes de Morena en las cámaras. No creo que haya buenas noticias, salvo, insisto, el principio de realidad de que no se puede inventar mucho ahorita mientras no se piense a mediano plazo. Pero no vi a mediano plazo nada. Y el enfoque integral que destacaba Luis Carlos, pues López Obrador se tomó 20 minutos para hablar de los jóvenes y de que no, ninis. de los ninis, que antes solo se les categorizaba como tal y que ahora va a haber una política de prevención porque es mejor prevenir. Demasiado filosófico para concederle algo, por no decir demasiada retórica, pero poca sustancia de que esa prevención se va a traducir realmente, ya no digamos en el corto plazo, pero en pocos años, en algo que realmente cambie la dinámica de la que se ha beneficiado el crimen organizado, de un modelo que sí le deja ahí un cultivo para captar jóvenes y Pareciera que enrolarlos. el sustrato o la idea central del presidente electo y que ha difundido muchas veces es si cambiamos las condiciones económicas, es decir, si construimos un espacio de generación de empleo, de riqueza, de bonanza, en automático disminuye el crimen. Esa es la lógica. Yo no sé si eso en la realidad, cuando tú hablas con expertos en materia de seguridad que lo siguen muchos años, dicen que no es un factor determinante para modificar una dinámica de violencia, de crimen, etcétera. Y otra cosa muy importante, ayer la Suprema Corte dio un fallo fundamental, bueno, no dio un fallo, se acercan a un fallo, pero ahí parece consenso, lo comentamos aquí, para decretar inconstitucional la actual Ley de Seguridad Interior. No mencionaron nada del asunto, no dijo nada. Nada más dijo que los militares y las Fuerzas Armadas tengan un respaldo jurídico, pero no habló de lo que pasó ayer en la Corte. ¿Cuál va a ser la ley, no? Se va a reformar la Constitución para que no haya problema respecto a la constitucionalidad de una ley. Creo que hay algunos buenos deseos, una estructura teórica integral, en efecto, pero ¿cuál es la sustancia, a mi parecer, del anuncio del día de hoy? Uno, va a haber una nueva corporación, la Guardia Nacional. Se van a reclutar 50,000 personas, es decir, ya nos está dando la dimensión, una dimensión importante. No se trata de la Gendarmería, donde eran apenas unos cuantos miles. ¿Y toda la Policía Federal, si no me equivoco, tiene 40? No recuerdo la cifra exactamente. 48,000 más o menos. Y esa Guardia Nacional va a ser coordinada operativamente por militares. Es correcto. Para lo cual se requiere modificar la Constitución. Es decir, va a generar toda una polémica, ya la generó de hecho cuando empezó a trascender esta información que hoy se formaliza, en el sentido de que la corporación más importante para combatir el delito en México va a ser una corporación militar, es decir, manejada, coordinada operativamente por militares. E integrada por militares, ¿no? Porque salen de las policías. Por los tres de los tres corporaciones. Marina, Sedena y la Policía Federal, con los nuevos reclutas.
Hay un tema, por ejemplo, el punto 5, reformular el combate a las drogas. Una de las presentes, la secretaria de Gobernación, la exministra Sánchez Cordero, ha hecho muy explícita su propuesta de despenalizar el consumo de la marihuana. ¿Es correcto? ¿Sí es su postura? En el texto y en los pronunciamientos hechos no se habla de dicha despenalización, es mucho más elíptica la redacción. El texto que se difundió dice: el narcotráfico es un negocio transnacional en el que nuestro país es productor de marihuana y de otras drogas. La idea de levantar la prohibición de las drogas actualmente ilícitas tiene implicaciones internacionales insoslayables, bla, bla, bla. O sea, no hay ninguna propuesta en este... No hay postura clara. No hay una postura definitoria, es decir, pareciera algo donde puede caber despenalizar, legalizar o lo que sea. Es decir, no se comprometió este programa a la despenalización del consumo de la marihuana y eventualmente de otras drogas como uno de los elementos del proyecto de seguridad. Es decir, ¿dirían ustedes que es como una buena declaratoria de intenciones sin medidas claras y concretas? No. La medida clara y concreta es muy Bueno, evidente. es la Guardia. Guardia Nacional, 50,000 personas, mando militar. A 3 años. Yo, yo dije que me parecía que era la primera vez que Una visión López integral. Obrador da un mapa global. Pero a mí sí me parece que la medida más importante era el tema de las policías. Y sobre eso se esbozó poco. Dos, yo creo que la idea de crear una organización de 50,000 personas en 3 años, porque dice que en 2021 va a estar en plena operatividad, es una fantasía. Y esto te va a llevar a un fracaso si esa es tu meta, y eso se va a agregar a otras metas que se está autoimponiendo, como construir un tren en 3 años, una refinería en 3 años, dar 2 millones de becas. Es decir, se está engolosinando en prometer y prometer y prometer. Y esto, simplemente un gobierno que quiere crear una guardia por 50,000, o sea, requiere todo el esfuerzo de un gobierno, todo el talento, los recursos. Y si este va a ser uno de tantos proyectos del gobierno, yo siento que esa meta puede fracasar o quedarse trunca. Que no se concrete. Que no se concrete, que quede a medias, que nunca se haga operativo y que el siguiente gobierno llegue y cambie simplemente la estructura. Y eso me parece muy peligroso. A ver, yo regreso a un punto que mencionaste. No dijo nada de las otras policías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las municipales? ¿Se eliminan? ¿Desaparecen? Habla de estas, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas demarcaciones? ¿Cuántos coordinadores? 266. 266. Y dice que en cada una de esas va a haber 500 de la Guardia Nacional. ¿Y cómo operan con los locales? Por ejemplo, ausencia total del mando único. ¿Ese qué? ¿Desaparece? ¿No camina? Escuchándolos, me puse a googlear. Y claro, esta película ya la habíamos escuchado de alguna manera. Nos propusieron en el 2012, Enrique Peña Nieto, candidato, la Gendarmería Sí, claro, Nacional, claro. 40,000 elementos. Y se quedó en 5, ¿no? Como en 5,000, que además le quitaron la Policía Federal, ahora sí los pasaron Sí, de una bolsa a la otra. Se sacaron dinero de un lado y se lo metieron en otro, porque no hay dinero. Para empezar, es un asunto de dinero. De presupuesto. De presupuesto. Y no lo mencionó en la conferencia. No explica porque cómo haces una fuerza de 50,000 efectivos, ¿no? Por lo menos cuantificar cuánto se le va a invertir, así como lo ha hecho en otros programas. Van a ser 50,000 millones de pesos o 20,000 millones de pesos, lo que fuese. No lo dijo. No hubo ninguna cifra que ahí diera vuelta. Entiendo que lo de las 266 Coordinaciones. me lo voy a aprender algún día de estos, enclaves, van a poner a participar a las policías locales allá donde crean que son rescatables o utilizables. Pues supongo que en Acapulco no ocurrirá tal cosa porque no hay manera. No, o sea, en Cancún, como vimos hace un par de semanas también, policías que se rebelan, que no quieren. Entonces sí creo que, bueno, está queriendo replicar un programa que también ya había desarrollado él en la Ciudad de México, con unas coordinaciones territoriales. Sí. No es lo mismo la Ciudad de México que el país, no es lo mismo la federación y el pacto federal, es decir, la autonomía del municipio, estados que ya tienen fiscalía independiente, bueno, que ya tienen una incipiente búsqueda de tener un equilibrio entre lo que hace la fiscalía y la policía. Va a ser a rajatabla un proyecto centralista que quiere capturar. Claro, en medio de una crisis nacional de inseguridad y violencia que enorme. Cualquier cosa suena, pues vamos a ver si funciona, porque lo que estaba hasta ahorita no ha funcionado. No, claro, sí.
A mí me preocupa mucho, y esto ya me salgo del tema, Sí. que la grandilocuencia o la fantasía de que el Estado lo puede todo, de que todo es un asunto de cambiar leyes para que la realidad se modifique, que todo es un asunto de voluntad, de que como él tiene una superioridad moral, entonces ahora sí van a funcionar las cosas. Veo demasiadas fichas en la mesa, demasiadas promesas, y la verdad es que cualquier gobierno, aunque tengas incluso el dinero, no tiene la capacidad humana, organizacional, legal, política, de liderazgo para poder llevar a buen puerto tantas cosas que está en la mesa. Entonces, a mí sí esto me está ya preocupando, porque me parece que no hay muchas cosas que sin pies ni cabeza, y eso nos va a llevar en 2 o 3 años a una situación de que entonces a lo mejor su reacción vaya a ser de enojo porque no están funcionando sus cosas, y esto descarrile a su gobierno. ¿Cuántos gobernadores vieron hoy en esa presentación? Ninguno, no, ninguno. Qué raro, pues si nomás tenemos 32 entidades. Ninguno. Bueno, Claudia estuvo ahí sentada abajo. Abajo, pero ni siquiera arriba, abajo. Y 2, notable que es la primera vez que yo recuerde que toman la palabra las Fuerzas Armadas en una etapa de transición. Sí, la primera vez en la historia. O sea, la verdad que Ahí sintomático. estará al mando cuando se dé el cambio, ¿no? Bueno, en etapa de transición no había secretario de Seguridad Pública ni secretaria de Gobernación. Sí, nada. Deja a las Fuerzas Tuché, Armadas. pero de cualquier manera creo que la diferencia es que un militar uniformado toma la palabra cuando hay un secretario, general secretario, o sea, sí hay Y ya símbolos. hicieron así, totalmente, pero Bueno, ya quedan 15 días. yo no sé si ustedes escucharon el mensaje largo, pero habló de valores, habló de la familia, De habló la de los historia. jóvenes, habló de los ninis, habló del programa social a los niños, que serán 100,000 millones de pesos, y luego escuchamos, aquí en el Financiero nada más vamos anotando para luego hacer la suma del día, porque no veo de dónde vaya a salir tanto dinero. Déjenos hacer una pausa rápidamente y volvemos con otro tema relevante que está ahí y que ha causado gran polémica, el tema de la consulta. Va a haber una consulta múltiple, un combo de consulta. Volvemos. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad. Nuevo horario, jueves, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Otro tema muy importante que se ha anunciado, se dio a conocer ya hace algunos días, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo con usted, pero es la confirmación de la realización de una nueva consulta para el 25 y 26 de este mes, y se van a consultar fundamentalmente 3 temas. Uno, el tren, el ya pues muy comentado tren, el Tren Maya, allá en la península de Yucatán, el Tren Maya. En segundo lugar, la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Y en tercer lugar, los planes sociales o los programas sociales, que ahí no entiendo bien si someterá a consulta una serie de programas o someterá a consulta que sí se den programas o que no se den. No tengo muy claro eso. Creo que tampoco él. Son 10 temas los que va a contener esa consulta, ese combo del cual hablabas. Efectivamente, los que mencionas, becas para estudiantes que están en educación media, beca para aprendices, el duplicar la pensión para adultos mayores, el tren transísmico, un programa para llevar medicinas a todos los que no tienen atención médica, los árboles frutales también van a aparecer en la consulta, un programa para darle recursos a la gente con discapacidad y finalmente Internet. Internet para todos también va a aparecer en la consulta. No sé cómo va a ser la boleta. En la boleta de la consulta del aeropuerto, pues había dos, era Texcoco, Santa Lucía, y se ponía una cruz donde... Aquí aparentemente va a ser, por ejemplo, en el caso del Istmo, no se pregunta, ¿está usted de acuerdo con construir o reconstruir un tren que vaya de Coatzacoalcos a Salina Cruz o que atraviese el Istmo? No. ¿Está usted de acuerdo con desarrollar el Istmo de Tehuantepec?
Obvio. Realmente... Obvio. Creo que, digamos, la consulta anterior fue muy cuestionada por la formulación de las interrogantes. En nuestra perspectiva, en la perspectiva que analizamos acá en el Financiero, amañadas, sesgadas. Sin rigor metodológico alguno, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Nos dio un resultado preguntando de una manera como se había preguntado y otro con cómo se formuló. En este caso de plano ya no se sabe qué se va a preguntar. Pues yo creo que... Los árboles frutales. O sea, El internet. yo creo ¿Tú crees que alguien en México pueda decir no queremos internet? Yo creo que este tema es bastante irrelevante y yo creo que debemos empezar a aprender a no hacer caso a todo lo que dice el presidente. O sea, que lo diga el presidente y que vaya a hacer un show con 1 millón de personas que son los que van a participar. La verdad es que no hay que perder demasiado tiempo, porque si analizamos todo lo que va a proponer y todo lo que se va a hacer, es algo que no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque lo va a hacer. Sí, porque ya lo decidió. 2, porque el grado de daño de esto frente al aeropuerto pues es menor. Sí, claro, estoy de acuerdo. Yo creo que un programa como de los árboles frutales o la cantidad de becas que quiere dar también tienen un riesgo de fracaso por falta de planeación, falta de información, Y de presupuesto. falta de incentivos, por muchas razones. O sea, muchos programas no van a funcionar como él quiere, desafortunadamente, pero los va a hacer y el país va a perder muchos recursos porque no está conceptualizado correctamente, pero lo va a hacer. Entonces, la verdad es que a mí me parece bastante irrelevante. Creo que él se está dando un balazo en el pie porque es bastante caricaturesco esto. Entonces, él está simplemente trivializando y frivolizando su propia democracia participativa. Al tercer ejercicio, dentro de 3 meses o 4 meses, ya nadie le va a hacer caso y se va a volver un poco de broma. Entonces, yo creo que está perdiendo la seriedad de la investidura presidencial. Pero a ver, ¿tú crees que está dilapidando capital político? Es una tontería esto. O sea, yo entiendo, o sea, es una tontería porque son cosas que todo el mundo va a decir que sí, las va a hacer, ya lo había anunciado. ¿Qué gana con legitimarlo? Y yo tengo la impresión, además, Leonardo, que esto fue una decisión personal que tomó el otro día en la tarde, probablemente como resultado de la marcha del domingo. No creo que haya sido fruto de una discusión en su equipo. Yo creo que se le ocurrió, lo anunció, y en este momento mucha gente está viendo cómo hace la boleta, cómo se plantea la pregunta. Yo creo, francamente, que meditó algo que estaba siendo cuestionado, pero que había mucha gente que decía, qué bueno que nos preguntaron. Yo la verdad, después de esto, yo no sé si en las redes sociales hay como el entusiasmo de la primera. Yo creo que no hay segundas buenas partes, entonces es muy factible que esta encuesta tenga menos participación y luego con el... No es encuesta, ¿eh? Perdón. Este ejercicio, es que iba a eso, yo creo que Luis Carlos Ugalde tiene toda la razón y sin embargo no nos sirve de nada. Porque le aplica criterios rigurosos, así lo que dice es cierto, es decir, esto no puede ser una consulta porque no es representativa, porque no es legal, esto es más bien parece una puntada. Sin embargo, no creo que sea algo que a él le surja de la improvisación o sobre todo que no forme parte de una estrategia para seguir en lo que él quiere, un movimiento antes que un partido. Mantiene activas todas las fuerzas de la colaboración que tiene instaladas a nivel nacional. Entonces no tiene una separación presidente-partido, eso no existe. No ha existido estos meses y no va a existir el 2 de diciembre. Lo que nos está diciendo es, así va a ser. Si votan 100,000 o 1 millón, casi le da lo mismo. Va a estar en los medios todo el día. Ahí tienes un punto. ¿Cómo debemos cubrir esto? Es una gran interrogante. ¿Qué seriedad le debemos dar a esto? No lo sé. Pero descalificarlo con los buenos argumentos no va a ser suficiente porque él va a seguir avanzando. Es un bulldozer. Es una maquinaria de propaganda permanente. La rueda de prensa de hoy duró 1 hora y media. Sí. Como alguien decía. Y él habló 40 minutos. Sí, como alguien decía de el otro día, valores y la pasamos de un familia. sexenio donde hubo 2 ruedas de prensa a un periodo de transición donde ha habido 60. O sea, así va a ser. Las categorías que le apliquemos no nos van a servir para ver, a lo mejor en su base social sigue reforzando, a lo mejor... Pero eso lo sabremos a posteriori. Pues lo vamos a ver en los próximos días con los números de las encuestas. Pues sí, en enero o en febrero, pero vamos a ver si pierde o no pierde. Pues, es que no va a perder, porque ya tumbó un aeropuerto así. Yo creo que esto puede llevar, con el paso del tiempo, a cierto cansancio, a Desgaste. cierto De unos. hartazgo, sí, de unos.
de su base dura a lo mejor no, pero una sociedad como la mexicana eventualmente va a empezar a dejar de hacerle caso o dejarlo de tomar Pues, Carlos, con seriedad. Pregúntale a los bancos si lo están dejando de tomar con seriedad. No, están muy preocupados los bancos. Están Yo digo a la colgados de población en lámpara. general, o sea, Pero- que anuncie consultar los árboles frutales. Mañana va a consultar las comisiones y entonces sí vamos y así voten 10,000, Creo que teniendo tú la razón. hay una medición que vamos a ver, que es la participación. En la consulta del aeropuerto fue 1 millón de personas. Finalmente, para él es irrelevante y así lo dijo explícitamente, que sea 1 millón o que sean 100,000, es lo mismo. Es la democracia participativa, es la gente que expresó su opinión. Es más que uno, es más que quien tomó la decisión o quien estaba tomando las decisiones en el pasado, la camarilla. Entonces, así sean 100, ya es ganancia. Pero hay otro elemento, que es el hecho de que esto legitima políticas. Es decir, ya no necesito el estudio de impacto ambiental, ya no requiere una evaluación del impacto social, distributivo, ni planeación de estratégica. un programa social, de lo que haga el Coneval, sino directamente ya tengo el aval de quienes en una urna depositaron su voto y el 90% o 99%, no sé cuál vaya a ser en este caso el porcentaje, ya refrendaron que queremos una refinería, queremos árboles frutales, Y queremos con eso, el Tren Maya, etc. Tú Y el hiciste una pueblo es reflexión sabio. de eso hace algún tiempo, pero de este mecanismo de gobierno que deja de ser representativo para ser consultado, ¿no es cierto? Es la consultitis, el gobierno de la consulta, y entonces valida todo. Toda decisión está El validada. tema en es eso. que tú puedes legitimar que ya no necesitas hacer una manifestación de impacto ambiental o no necesitas hacer una evaluación financiera. El problema es que esa legitimidad se te pierde si dentro de 3 años no ha pasado nada, las vías del tren no se han puesto porque no hay manera de que crucen por cierto río o simplemente los árboles frutales no se pudieron sembrar o no produjeron ningún beneficio para nadie. Yo creo que ese es el riesgo de alguna de estas políticas que no van a cambiar nada, va a ser un dispendio. ¿Quién Y va hay- a ser responsable de eso? Cuando pase, Bueno, yo porque es creo- previsto. creo- Va a buscar a alguien para que sea responsable Bueno, de eso. yo creo que va a buscar culpables, pero la gente se va a dar cuenta de que no tenía pies ni cabeza, la gente va a empezar a sentir y ahí sí puede haber una pérdida de legitimidad y una pérdida de que la gente va a decir esto fue una vacilada. Va a buscar un culpable, pero hoy hay 5 gobernadores en el sureste diciendo que qué padre el Tren Maya. Sí, sí, fueron con él, hicieron un recorrido. Oye, para ellos Carlos no les Joaquín. importa, 5 gobernadores, si hay panistas, Sí, sí, hay claro. priistas, Sí, sí. y hay quién sabe qué, porque nosotros no Morenistas sabemos qué también. no, pero están los estos panperredistas y Sí. X. Eso. Entonces esos señores viven en un limbo porque mientras les caiga ese dinero que van a dilapidar, conviene. les conviene. Entonces, yo creo que cuando dentro de 3 años busque un culpable va a decir, pues nunca me dijo nadie que no. Y en efecto, hoy no le está diciendo nadie. Los empresarios a los que se fregó, porque esa es la palabra, Con con el el aeropuerto, Se sentó con los desarrolladores, sí. y ellos le dijeron, va. Entonces, dentro de 3 años también va a haber culpables de este lado, ¿eh? Se Qué nos padre. se nos acaba el tiempo. Qué padre. Como ve usted, extrema preocupación en el ambiente. Nos tenemos que ir, señor Camarena, gracias. Muy buenas noches. Señor Luis Carlos Ugalde, gracias. Señor Quintana, Buenas muchas noches. gracias. Gracias a usted. No se despegue. En F y por Adela, a continuación una entrevista con el próximo titular del Instituto Nacional de Migración.